Mientras pensaba, hermanos, en cómo hacer una introducción para el mensaje de hoy, titulado Hemos sido aceptados. Y lo digo así porque tiene signo de exclamación. Hemos sido aceptados. Mientras pensaba en una introducción para este tema y estos versos que vamos a explorar, de momento caí en la realización de que son 66 versículos que vamos a tratar de exponer el día de hoy. Así que brinca la introducción y vamos al grano a trabajar a exponer estos versos. Esa es la introducción del día de hoy. Vamos al contexto y vamos a ir a leer ya mismito Hechos 10. Lo vamos a ir desempacando poco a poco hasta que terminemos en el verso 18 del capítulo siguiente. Amén. Y todo eso antes de que sea el mediodía. El contexto de lo que estamos viendo aquí, llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos. Tengo que revisitar el capítulo 1, el verso 8, donde los discípulos y todos los creyentes recibieron esta instrucción de parte del Señor que dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos esperaron. Y efectivamente el Espíritu Santo desciende en Pentecostés capítulo 2. Los capítulos 3 al 5 vemos cómo el Evangelio es predicado, la iglesia es expandida en el área de Jerusalén, en el área de Judea. En el capítulo 6 vemos que había un descuido con las viudas de los judíos helenistas y de aquí escogen a 7 hombres para servir a las viudas y dentro de esos 7 hombres estaban dos personajes bien importantes, Esteban y Felipe. Esteban en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, es arrestado, es martirizado, pero antes predica el evangelio y luego es apedreado, él muere. ¿Quién estaba allí validando su asesinato? Un joven llamado Saulo. También estaba Felipe. Felipe fue otro de los diáconos o de las personas escogidas en Hechos capítulo 6 para servir a las viudas, que después de la muerte de Esteban, junto con muchos otros creyentes, fueron esparcidos en diferentes ciudades porque comienza la persecución a los creyentes y mientras más perseguían a los creyentes, más se multiplicaban. Entonces, gloria a Dios por la persecución y los momentos difíciles que muchas veces producen en nosotros lo que Dios quiere hacer en nosotros y no lo que nosotros estamos persiguiendo. Entonces en el capítulo 8 la iglesia es esparcida, perseguida y Felipe llega a Samaria y empieza a predicar en Samaria. Muchos conocen al Señor, son convertidos, se convierten ante la predicación de Felipe. Y uno de ellos a los cuales Felipe llega es el eunuco. El eunuco de Etiopía, de allá abajo del área norte de África, escucha el evangelio específicamente de Felipe y viene a la fe. Luego el capítulo 9, Dios salva al más grande de los pecadores. O por lo menos esta es la descripción que él mismo se da. El apóstol Pablo, que en ese momento Saulo es alcanzado mientras iba de camino a Damasco, a quien él iba a ser usado, Dios lo iba a usar para llevar el evangelio a los gentiles. Hermanos, y aquí estamos llegando al capítulo 10. Vimos la salvación de Saulo, de Pablo, y él iba a ser instrumento específico para llevar el evangelio a los gentiles. Mientras él era instrumento específico para llevar el evangelio a los gentiles, todavía Dios iba a usar de forma específica al apóstol Pedro para entonces abrir esa puerta a los gentiles. Aunque ya el evangelio había llegado a Samaria, había llegado al eunuco, pero ahora va a haber una validación oficial apostólica y única en el sentido de la historia de la narrativa bíblica, donde vamos a ver el evangelio llegando a los gentiles. Y el evangelio llegando a los gentiles nos debe dar gozo. Porque ahí estamos usted y yo.
Al final del capítulo 9, vemos cómo el apóstol Pedro se encontraba visitando a los santos y haciendo la labor ministerial en Lida. Allí sanó a Eneas y muchos se convirtieron al Señor. Luego es mandado a buscar para que fuera a Jope porque se había muerto una señora que se llamaba Dorcas. Y él vaya, resucita a Dorcas y a consecuencia de eso muchos vienen a la fe del Señor. ¿Dónde está Pedro? En Jope. Y aquí llegamos al capítulo 10. Capítulo 10, verso 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarles todo, los envió a Jope. Hermanos, como les dije, vamos a tratar de cubrir 66 versículos el día de hoy, pero lo vamos a hacer en 3 partes. La primera parte tiene que ver con la visión. La visión. Y esta parte de la visión vamos a dividirla en 2 porque hubo 2 visiones. La visión que tuvo Cornelio y la visión que tuvo Pedro. Vamos a enfocarnos primero en la visión que tuvo Cornelio. Cornelio estaba en Cesarea. Era un centurión de la cohorte llamada la Italiana. Era un hombre de respeto, de influencia. Un centurión es una persona que está a cargo de un grupo de soldados de 100. Centurión está a cargo de 100. Una cohorte pertenecían aproximadamente 600 personas. Él era uno de los centuriones de la cohorte llamada la Italiana. Pero no era una persona cualquiera. Era lo que la palabra describe, un temeroso de Dios. Era un temeroso de Dios, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Estaba orando. Dice que daba muchas limosnas y oraba continuamente. Como a la hora novena, que son más o menos las 3 de la tarde, él tiene esta visión donde el ángel se le aparece y él le dice, ¿qué quieres, Señor? Cuando habla de Señor no necesariamente está implicando de que hay una teofanía. Una teofanía es cuando Dios mismo se aparece a una persona en la Biblia, sino que está reaccionando por autoridad, con respeto y con miedo. Se le aparece un ángel, ¿cómo respondería usted si se le aparece un ángel y le diga su nombre, Isaías? Right? Él se llama Isaías, para el que no lo conoce. Reaccionaríamos con miedo, reaccionaríamos con, ¿qué quiere? Esa es la forma, quiero que lo visualicen, en la cual Cornelio está respondiendo. Y él le dice, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante del Señor. Hermanos, cuando nosotros hablamos de lo que Cornelio representaba, Cornelio no era judío. Cornelio pensamos que era romano. Entonces no estaba dentro de lo que los judíos entendían que era el plan salvador de salvación a través de los judíos. Mas sin embargo había creído en el Dios de los judíos y es llamado un temeroso de Dios. Los temerosos de Dios puede ser un grupo específico en las Escrituras. Hay muchas partes en las Escrituras donde vemos que se describe a ciertas personas como temerosos de Dios. Lo vemos aquí en el verso 2, lo vemos en el verso 22, en diferentes capítulos del libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 16, en el 26, en el 43 y en el 50, se aplica el término de temerosos de Dios a aquellos que no son de la raza judía, pero tampoco eran prosélitos. Les explico, palabras complicadas de domingo, ¿verdad? El prosélito era el que no era judío, era gentil, pero había creído en el judaísmo
y se había convertido en el judaísmo en todas las áreas. Una de esas áreas claves para el judaísmo en el hombre es la circuncisión. Por eso había más mujeres prosélitas que hombres. ¿Ok? Entonces había muchas más mujeres que eran prosélitas que se rendían básicamente a todas las creencias de los judíos, pero había muchos hombres que no estaban dispuestos a hacer todas las cosas para ser prosélitos, y estos hombres se les consideraba temerosos de Dios. No judíos, no prosélitos, pero habían creído en el Señor. No solamente Cornelio era uno de estos temerosos de Dios, sino que él había impartido su creencia a su familia, a los que estaban alrededor de él, había influenciado. Hermanos, los judíos como tal no tenían una idea evangelística de convertir a la gente al judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos se creían la élite, ellos se creían que la salvación era para ellos, ¿para qué voy a buscar a los demás? Ellos no evangelizaban, evangelizaban es el evangelio, ellos no compartían su fe para convertir prosélitos hacia el judaísmo. Pero como muchas personas veían la influencia moral y la actividad que ellos llevaban a cabo, pues eran influenciados, y personas como Cornelio llegaban al judaísmo. Entonces, ¿qué vemos en Cornelio? ¿Qué es lo que estamos viendo hasta ahora? Que se le aparece un ángel diciendo: tus oraciones, limosnas, han ascendido como memorial delante de Dios. El autor de los Hebreos nos dice en el verso 10 del capítulo 6, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Hermanos, el Señor no desperdicia ningún tipo de oración que nosotros hagamos a Él. El Señor escucha nuestra oración, el Señor escucha y ve nuestras obras. El Señor está pendiente de lo que nosotros llevamos a cabo. Dios usa las oraciones y las limosnas de Cornelio. Algo que identificaba a los judíos eran tres cosas principales: las oraciones, las limosnas y el ayuno. Y aquí vemos cómo Cornelio estaba básicamente haciendo las tres de ellas. Ahora, no es que la salvación de Cornelio dependía de lo que él hacía, escúcheme bien, sino que su salvación dependía totalmente de la persona de Cristo y su obra redentora. Grábese bien esto en la mente, porque lo voy a decir lentamente, pero es clave. Las oraciones no son la causa, son un medio que Dios utiliza para llevar a cabo el fin que Él ha establecido. Vamos a orar. Siga orando. Dios no ha contestado, siga orando. Pídele al Señor que forme su oración de acuerdo a la voluntad de Él. Siga orando, siga clamando por la salvación de esas personas que ha estado pidiendo por mucho tiempo. Siga orando, siga haciendo lo que tiene que hacer. No como que la salvación ahora depende de lo que usted haga, porque no es así. Sino que estas cosas que usted haga son medios, herramientas que Dios le ha otorgado a usted, en las cuales Dios lleva a cabo su fin. Aquí vemos la visión que recibió Cornelio. Ve, manda a buscar a Pedro en Jope, y él obedientemente eso es lo que hace. Vamos al verso 9, a la segunda visión, la visión que tuvo Pedro. Al día siguiente, verso 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo.
Pedro tenía hambre, Pedro estaba orando. Hay 2 o 3 diciendo, yo también cuando tengo hambre y oro, veo el plato que me voy a estar comiendo próximamente. So, stop. Paren de pensar en eso ahora mismo, porque yo sé que hay 2 o 3 con hambre. Ahora, ¿qué él empieza a ver? Empieza a ver toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Esta misma división de animales en 3 grupos se encuentra en Génesis capítulo 1 y en el 6, verso 20. Al parecer se compone de animales limpios e impuros de acuerdo con las leyes judías sobre los alimentos en Levítico 11. Entonces Pedro, según lo que está diciendo, él llevaba una dieta estricta basado en los requerimientos de la dieta judía que había sido establecida en el Antiguo Testamento. Él decía, no, yo no voy a dañar mi dieta. Yo quisiera tener esa fortaleza de Pedro, aunque no de esa forma. Vamos a ver por qué. Dice que esto sucedió 3 veces. Hermanos, cuando en la palabra nosotros vemos este tipo de dinámicas, cuando hay una repetición que vuelve y pasan las cosas, es una narrativa, es una herramienta narrativa que utiliza el autor para dar énfasis. Lo escuchamos hace 2 semanas con la historia de Samuel, donde él es llamado 3 veces. Hay un énfasis. Lo vemos en Isaías capítulo 6, de que Dios es santo, santo, santo. Está haciendo un énfasis. Está en Jeremías 7:4, lo vemos Jesús orando en el huerto de Getsemaní, donde él oraba y volvía a los discípulos y lo encontraba durmiendo, y volvía a orar y volvía a los discípulos y lo encontraba durmiendo. 3 veces sucedió eso. Hay un énfasis. Lo vemos en la oración de Pablo cuando él está pidiendo de que el Señor le quite el aguijón de la carne, y 3 veces le dijo que no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona. Cada vez que vemos esta narrativa nos está apuntando a que va a haber un énfasis en algo específico. Lo vemos en Jesús preguntándole a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Vemos ese énfasis, ¿no? ¿A qué le está dando énfasis entonces Lucas aquí cuando escribe esto? Le está dando énfasis a lo que Dios estaba a punto de hacer. Y le está dando énfasis también a la obstinación de Pedro. Entonces Dios estaba a punto de que los gentiles recibieran el Espíritu Santo de la misma manera en que los judíos recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, no es que los gentiles iban a ser salvos ahora porque ya Dios había trazado su plan, sino que se está efectuando la manifestación del plan que Dios creó, de que en ese momento va a ser validado ante la persona que Dios mismo usó en Hechos capítulo 2, Pedro, que fue el que predicó ese primer mensaje, para que Pedro viera con sus propios ojos de que de la misma forma en que Dios había salvado a los judíos, también salvaba a los gentiles. De que Dios no hace acepción de personas, de que el evangelio está disponible para todo tipo de personas. Entonces lo que Dios estaba a punto de manifestar es algo que Él da énfasis. Y da énfasis con esta visión que le da Pedro, pero le da énfasis también al obstinado que es Pedro. A los que han leído y a los que no, se los recomiendo el libro, uno de los libros más famosos e importantes después de la Biblia en el cristianismo, más influyente, ha sido la historia del progreso del peregrino. Y cuando usted va a la historia del progreso del peregrino, el peregrino está cristiano, está saliendo de la tierra de la destrucción y va de camino a la ciudad de Dios, y hay 2 personas que eran vecinos de él que lo alcanzan y le dicen, pero ¿para qué tú vas para la ciudad de Dios? Tú tienes que quedarte aquí en la tierra de la destrucción. Y uno de ellos era de nombre Obstinado. Obstinado. Se los recomiendo, búsquelo, la película está en cartoons en YouTube, búsquela. Tremendo, le va a ser de gran edificación. ¿Qué es una persona obstinada? Una persona obstinada, escuche la definición, es una persona que tiene una postura volitiva de la persona que se aferra a una idea o conducta determinada sin una razón suficiente para mantener inquebrantable una decisión tomada. Palabra sencilla, un terco. Para que lo entiendan.
Es una persona que se aferra a algo que él cree o a una opinión que tiene, aunque no tenga ninguna base para sostenerlo. Una persona obstinada, y Pedro estaba siendo así. La cualidad negativa de Pedro de ser obstinado es una cualidad que todos nosotros tenemos de cierta manera u otra. Todos tenemos un poco de ella o mucho de ella. Ya sea en áreas de nuestra vida diaria, que nos aferramos a nuestra forma de hacer las cosas en vez de rendirnos a la manera de Dios. La forma en que llevamos a cabo nuestro matrimonio, congregarse, el servir a otros, las prioridades que tenemos en nuestras vidas, ¿son de acuerdo a la Escritura? ¿O son de acuerdo a que yo lo he hecho así toda mi vida y quién me va a cambiar ahora? No, pero ¿cuál es tu base y tu fundamento? ¿Es la Escritura? Porque si no es la Escritura, ese comportamiento debe ser rendido a los pies del Señor. Y la victoria para vencer ese comportamiento lo encuentras en la cruz del Calvario. No solamente en nuestro comportamiento, hermanos, en lo que creemos. En lo que creemos, en las doctrinas y lo que nosotros creemos acerca de las Escrituras. Es importante que nosotros tengamos una disposición de rendirnos a la Escritura, que cuando nosotros podamos ver algo en las Escrituras, no nos posicionemos por encima de las Escrituras, sino debajo de las Escrituras, para que nos rindamos. También pueden ser doctrinas que vemos en las Escrituras, pero nos aferramos de forma que vemos a las Escrituras y decimos, yo tengo una mejor opinión que lo que Dios mismo dijo ahí. Aquí es cuando hablamos de eclesiología. No, a mí no me gusta hacer iglesia así. Ok, ¿dónde está tu base bíblica? No, yo no tengo base bíblica. Pues, ¿cuál es entonces? Así es acerca de la salvación. Así es acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son así porque yo lo viví. Ok, ¿dónde está eso en la Biblia? Así es acerca del pecado. Yo soy pecador, pero no tanto. ¿Cómo nosotros vemos las doctrinas de la Biblia? ¿Las vemos de la misma forma en que son explicadas? ¿O las vemos de una forma en la cual yo le doy una nueva definición? No seamos obstinados como Pedro. Cuidado de no tener una falsa postura de humildad que solo resalta tu obstinación y no tu obediencia a Dios. Pedro diciéndole a Dios, no, yo no quiero contaminarme. Dios dándole comida a Pedro y Pedro diciendo, no, yo no puedo contaminarme. Hermanos, hay un refrán que a lo mejor no sea tan práctico decirlo en estos contextos, pero hay gente que quiere ser más papista que el Papa. No sé si me están entendiendo. Hay gente que quieren ser más santas que Dios mismo. Pero lo que están haciendo es reflejar una falsa humildad que muestra la obstinación que están teniendo en vez de mostrar la obediencia que deben someter a las Escrituras. Cuidado. Entonces, el Señor acaba de decir, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esta visión que se le da a Pedro se utiliza como analogía para mostrar la aceptación de toda clase o tipo de seres humanos que hay. No es solamente los judíos, sino también a los gentiles. Vamos a seguir avanzando. Verso 17. Aquí vemos el verso 17 hasta el verso 43. Vamos a ver las dos visitas. Primero vimos dos visiones, la visión de Cornelio, la visión de Pedro. Ahora vamos a ver dos visitas. La visita número 1, la visita de los mensajeros de Cornelio a Pedro. Dice el verso 17, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarnos porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? Y ellos dijeron,
A Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Quiero resaltar dos cosas en esta parte. Primero, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Y allí estaban los hombres. ¿Se han puesto a pensar lo preciso que es el Espíritu Santo? ¿Se han puesto a pensar de que Dios es perfecto y que su obra es perfecta? Y aunque nosotros no entendemos muchas veces lo que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas, podemos luego mirar hacia atrás y decir: wow, Dios, tú mereces gloria, tú eres perfecto, tú me sostuviste, fuiste tú el que ordenaste esto, fuiste tú el que permitiste tal o tal cosa. Podemos mirar hacia atrás y poder ver la perfección del Señor, la precisión del Espíritu Santo. Dios había enviado a Pedro a Jope. Dios le da una visión a Cornelio. Cornelio y Pedro no se conocen. Para que lo mande a buscar, le da una visión también a Pedro, para que vaya con los que le vienen a buscar. Y de momento, mientras está en esa visión, es cuando ellos, después de un día de camino, es que llegan a donde está Pedro. Dios lleva a cabo su obra con precisión. Hermanos, Dios está obrando aquí, allá y más allá. Dios obró en el pasado, Dios está obrando en el presente, Dios continuará obrando en el futuro para llevar a cabo su obra. Ahora, ¿para qué fue que buscaron o mandaron a buscar a Pedro? Dice en el verso 22. Le fue ordenado por un santo ángel que viniera a usted a su casa para oír sus palabras. Hermanos, Pedro tenía una palabra que otorgar a Cornelio. Y fue mandado a buscar sin Cornelio saber quién exactamente era este Pedro. Sin Cornelio saber cuál era la experiencia que había tenido Pedro. Sino que hay algo que Dios le ha dado, un mensaje, palabras, mensaje. Hay unas palabras que tiene Pedro que Dios está mandando a Cornelio que mande a buscar a este Pedro para que comparta esas palabras con ellos. ¿Por qué, hermanos, ustedes creen que son tan importantes las palabras de Pedro? Bueno, Pedro mismo lo explica en el capítulo siguiente, Hechos 11:14, dice: quien te dará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. La salvación de los gentiles dependía de que estas palabras fueran comunicadas. Hermanos, la salvación hoy en día, de la misma forma, depende de que las palabras del evangelio sean comunicadas. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Dios nos ha dado un mensaje. Dios nos ha salvado con las buenas nuevas de salvación, que es la obra redentora de Jesucristo, y la compartimos con palabras, Romanos 10, capítulo 10, versos 8 y 9 y 14 al 17 dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas, ¿qué tú confiesas? Las palabras. Con tu boca a Jesús por Señor y crees, ¿qué crees? Su palabra. En tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio. Porque Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo, hermanos. Dios nos ha encomendado este mensaje, esta palabra que le dio a Pedro, que le dio a los judíos, que le dio a Cornelio por medio de Pedro y que le dio a los gentiles y que nos llegó a nosotros. Mire cómo Pablo lo describe en 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, escuche, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos ha encomendado? ¿Qué nos ha encomendado? La palabra de la reconciliación, el evangelio de Jesucristo. Y dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Eso no se hace por señas, hermanos, a menos que sea el lenguaje de señas oficial. Pero no se hace usted sin abrir su boca. El mensaje del evangelio son palabras. Son palabras. El Espíritu Santo de Dios lleva a cabo el plan de Dios de manera precisa y perfecta por medio de un mensaje que nos ha dado, que es la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a Dios le ha placido usar a los suyos para que la palabra de Dios sea predicada y para que su reino sea expandido. Vamos a verlo en los siguientes versos, verso 24. Al otro día entró en Cesarea Cornelio. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? Y Cornelio respondió, hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa a la hora 9 y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día.
e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de los pecados. ¡Wow! ¿Qué clase de mensaje es el que tenía que dar Pedro? Llega Pedro allá y la reacción de Cornelio es tirarse al piso y adorarle. La reacción de Pedro no es un besito aquí en la mano. No, ponte de pie, yo soy uno como tú. Sí, igual que tú. Hay un pastor que dijo lo siguiente, no hay espacio para la superioridad espiritual. Pedro no permitió que Cornelio lo venerara, tampoco nosotros. No hay tal cosa como lo que hoy llaman el ungido de Dios. No hay espacio para que los que lideran tengan escuderos, ni guardaespaldas, ni cosas similares, porque se creen que son superiores a los demás. Somos siervos, hermanos. Y para añadirle un apellido a la palabra siervo, somos siervos inútiles. Dependemos completamente del Señor. Pedro no es el primer papa. Pedro es la persona que Dios utilizó para llevar ese mensaje glorioso del Evangelio por primera vez en Pentecostés y por primera vez a los gentiles. Y Pedro mismo, en Primera de Pedro capítulo 5, dice, yo, anciano, igual que ustedes. Así es que Pedro se veía a sí mismo. Hermanos, es importante que entendamos que en Cristo no hay superioridad los unos con los otros. Yo no soy superior a usted porque estoy aquí. Sí, a lo mejor tendré una responsabilidad un poquito mayor de poder presentar la palabra de manera fiel a la congregación y que crezcamos de acuerdo a la palabra, pero usted tiene una responsabilidad bien grande también de asegurarse de que lo que yo predico sea de acuerdo a esta escritura, porque si lo que yo estoy predicando es otra cosa, es su deber como miembro de la iglesia de defender este evangelio glorioso. En los versos 30 al 33 vemos un repaso de lo que había pasado en esa visitación al principio y luego más adelante vemos que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Pedro dice, sí, porque la ley dice que nosotros no podemos juntarnos con ustedes y no podemos... Eso no está en la ley. Pedro no está siguiendo la ley de Dios del Antiguo Testamento, está siguiendo la ley de los judíos. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, desde Deuteronomio, sí, Dios escoge a un pueblo específico para de ahí sacar la simiente que es Cristo, que es la salvación tanto para judíos como para gentiles. Pero desde el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, nosotros vemos que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Lo vemos en Deuteronomio 10, 17, lo vemos en 2 de Crónicas 19, verso 7. En el Nuevo Testamento lo vemos en Romanos 2, 11, Gálatas 2, 6, Efesios 6, 9, Colosenses 3, 25, Primera de Pedro 1, 17. Lo mismo de que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo? Dios ha estado desarrollando progresivamente su plan redentor desde Génesis hasta que se cumple y llega ese momento culminante en la encarnación de Cristo. Y entonces en Cristo nosotros encontramos la salvación. Estas son las palabras que el Señor le dio a Pedro para que Pedro compartiera. Hermanos, este plan redentor de Dios es un plan que desde el principio, desde que fue diseñado, el plan incluía a gente de toda lengua, de toda raza y de toda nación. No caiga en esa trampa de que Dios es un Dios que reacciona a las situaciones. Ay, los judíos lo rechazaron, pues déjame ir al plan B. No, el plan A era que los judíos lo iban a rechazar. Y era que la salvación también iba a ser para los gentiles.
Vamos a ver cuáles eran esas palabras que Pedro vino a compartir. En el verso 34 al 36, Pedro establece la base de que Cristo es Señor de todos. Verso 34 al 36 dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y el que hace lo justo le es acepto el mensaje que Él envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. En el verso 37 al 41, Pedro resume la encarnación, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Verso 42 al 44, Pedro presenta a Jesucristo como juez de los vivos y muertos y como la única esperanza para recibir perdón de pecados. Hermanos, tanto judíos como gentiles, todos fuimos separados de Dios por el pecado. Y todos tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Si hay algo que tenemos seguro y todos vamos a estar de acuerdo es que nos vamos a morir algún día. Y cuando nosotros muramos vamos a rendir cuentas delante del juez, delante de Dios. Y Dios nos va a juzgar de acuerdo a tus obras. Y lo que Dios demanda es perfección, lo cual tú no puedes hacerlo. Eso es importante que entiendas que tú, cuando vayas delante de la presencia de Dios, tú estás en bancarrota espiritual y tú no puedes proveer nada para que Dios diga, tú fuiste, mira, encontramos uno, pasa, eres justificado, porque fuiste perfecto en todas las áreas. Dios no te va a justificar porque fuiste mejor que aquel, porque eres mejor que Hitler, porque esa es la dinámica, yo soy mejor que Hitler. Pues claro, mejor que Hitler no. Hermano, pero no estás a la altura de Jesús. Dios quiere perfección y vas a ser juzgado de acuerdo a si tienes perfección o no la tienes, y te lo estoy diciendo, no la tienes. Hermano, estás condenado sin Cristo. Dios en su misericordia le plació enviar a su Hijo, se encarnó. Su Hijo vivió de manera perfecta, se ofreció como sacrificio expiatorio tomando nuestro pecado, siendo perfecto, recibió el castigo del pecado, fue llevado a la cruz, murió, resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Y ahora en victoria dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, ven a mí. Vas a ser juzgado, vas a morir, vas a estar delante de Dios, vas a ser llamado a cuenta, que sea por la justicia del Hijo y no por tu propia justicia. Ven al Señor, arrepiéntete de tus pecados, dale la espalda, cree que solamente en Él hay salvación. Ese es el mensaje que Pedro fue a compartirle a Cornelio. Hermanos, ¿cuál es la respuesta de los hermanos que estaban allí? Déjame decirles algo antes que veamos la respuesta, porque cuando vemos la respuesta tenemos que entender primero la disposición que tenían ellos. En el verso 33 dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Hermanos, si esa fuera nuestra disposición cada vez que la iglesia se reúne, yo te preguntaría a ti, ¿cuánto más maduro espiritualmente estuvieras al día de hoy? Si simplemente tuviéramos la disposición de, dime qué es lo que tienes que decirme a través de las palabras. Quiero aprender, muéstrame qué dice la palabra, quiero aprender. Si tuviéramos esa disposición que tenía Cornelio y todos los familiares y amigos que estaban allí, las cosas serían diferentes. Noten el verso 44 que el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje mientras Pedro todavía hablaba. Y entonces esto causa asombro con las personas que estaban, no con Cornelio, con Pedro. Y me acabo de dar cuenta de que no los leí, se los vamos a leer. Verso 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados.
porque el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hermanos, no perdamos de vista de que esto es una narrativa de cómo sucedieron las cosas. No nos está dando una receta de cómo nosotros vamos a reaccionar o cómo Dios opera en la salvación. Nos está diciendo cómo sucedió ahí. Y lo que estaba sucediendo ahí era un retrato o era un 2.0 de lo que fue Pentecostés, capítulo 2. Lo que sucedió en Pentecostés con los judíos está sucediendo ahora con los gentiles. Les digo esto, hermanos, porque aquí vemos, hay personas que dicen, mira, ahí dice que hay que ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, cuando a mí me bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, significa que tengo que bautizarme otra vez, porque aquí dice que es en el nombre de Jesús. No. Nosotros estamos viendo una narrativa. No nos está diciendo exactamente lo que tenemos que hacer, no nos está contando lo que sucedió. Aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice que, verso 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Ellos fueron bautizados, ¿verdad? Pero ya habían recibido el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice que reciban el Espíritu Santo y después sean bautizados. Hay formas en que aparece de manera diferente, no es una contradicción. Lo que nos está enseñando es la narrativa de los sucesos históricos que pasaron. En el verso 46 y 47, Pedro explica que este grupo de personas acababa de recibir lo mismo que ellos recibieron en Pentecostés, el Espíritu Santo. El asombro era lo mismo que nosotros. Lo mismo que nosotros vivimos, lo mismo lo están recibiendo ellos. Este era el asombro que ellos tenían. Y fue asombro para los que lo vieron, pero fue rechazo y fue reproche para los judíos que no lo vieron. Vamos al verso 1 del capítulo 11. Y de aquí voy a brincar algunos versos porque es la repetición de la misma historia. Dice, verso 1 del capítulo 11, los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué recibieron los gentiles? Porque pudiéramos decir, recibieron al Espíritu Santo. Pero Pedro les llevó un mensaje. Pedro les llevó palabra. Y por medio de la palabra de Dios, recibieron al Espíritu Santo. Hermanos, yo no manufacturo al Espíritu Santo. Yo no digo, tú vas a recibir al Espíritu Santo ahora o ahorita mexicano, ahorita puertorriqueño, no importa. Yo no puedo controlar al Espíritu Santo, lo que yo sí puedo hacer es obedecer a predicar la palabra. ¿Qué fue lo que ellos recibieron? La palabra. Oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios cuando Pedro subió a Jerusalén. Los que eran de la circuncisión, los judíos, y debo decir, eran judíos cristianos, les reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles el orden de lo sucedido. El verso 5 al 14, él está narrando lo que ya escuchamos. Si lo quiere repasar, lo lee en su casa. Voy a brincar al verso 15. Cuando Pedro dice, y cuando comencé a hablar, ¿qué comenzó a hablar? No hay otra cosa que tú puedas hablar. Tú cuando hablas palabras. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, y aquí está el punto principal, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo.
Esas palabras las dijo Juan el Bautista. Y está plasmada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde él dijo, yo bautizo con agua, mas vendrá uno que bautizará con el Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos el recordatorio o lo que le viene a la mente a Pedro que dice, esto lo dijo Juan el Bautista, pero esto lo dijo Jesús. Mismo Jesús resucitado en el capítulo 1 de Hechos, verso 5, donde dice, voy desde el 4, y reuniéndolos les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que Pedro había entendido de que la palabra de Dios se cumple, pero él pensaba que se iba a cumplir con un grupo específico de personas. Por eso es que su ministerio se había enfocado en Lida, en Jope, en ciudades cercanas. Tenía un ministerio nacionalista, solamente le predicaba a los de él. No había todavía captado, entendido de que el evangelio iba a llegar de Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Lo de los confines de la tierra no le captaba, no lo entendía, porque él decía cuando vino el Espíritu Santo, pero es que ya vino, el Espíritu Santo ya vino y solamente fuimos judíos y entonces habían judíos de otras lenguas y por eso hablaban en lenguas para predicar el mensaje con claridad en el idioma de cada persona. Pero ahí no estaban los gentiles, o entonces no entiendo cómo es que el evangelio iba a llegar a los confines de la tierra, pero ahora entiendo, porque prediqué el evangelio. Y los gentiles que estaban allí eran todos romanos, eran todos que no eran judíos. Y lo mismo que pasó con nosotros en Hechos capítulo 2, es lo mismo que estaba pasando con ellos. ¡Wow! Pedro reconoce que Dios le ha dado a los gentiles, al igual que a los judíos, el regalo de la salvación y que Él no lo puede impedir. Veamos cómo lo dice aquí. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don es un regalo. El mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Miren la respuesta de los judíos cristianos que estaban reprochando a Pedro. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, escuche bien, ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Yo soy el que me tengo que arrepentir. Eso no es lo que dice ahí. Ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y yo voy a persuadirte cada vez para que te arrepientas de tus pecados. Y si tú te arrepientes de tus pecados, que es tu responsabilidad delante de Dios, vas a poder mirar hacia atrás y decir, gracias Señor por haberme otorgado el arrepentimiento. No vas a decir, yo sirvo al Señor porque yo me arrepentí. No. Te vas a dar cuenta de que Dios es el que salva. Y este era el asombro de los judíos, de que el arrepentimiento que Dios le había dado a ellos, también se lo había dado a los gentiles. Los judíos de Jerusalén reconocen que Dios, al igual que a ellos, le ha concedido a los gentiles el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermanos, hemos cubierto 66 versículos. Vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida. Número 1, la salvación es del Señor. Cornelio no se ganó su salvación al ser piadoso y temeroso de Dios. Fue Dios quien salvó a Cornelio mientras él estaba muerto en sus delitos y pecados. Lo cual indica y nos deja saber que nadie está fuera del alcance de Dios. Así que sigamos clamando por aquellos que están lejos de Dios. Sigamos compartiendo el evangelio
con aquellos que están lejos de Dios. Se nos ha otorgado una palabra. Se nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Dios rogando por medio de nosotros que prediquemos a Cristo. Esta es nuestra responsabilidad. Este es nuestro llamado. Yo no sé para qué el Señor me ha llamado. Yo no sé cuál es mi propósito. Ese es tu propósito. Darle gloria a Dios mientras compartes las buenas nuevas de salvación. Aquí, allá o más allá. Predicar a Cristo es el llamado que nosotros tenemos para su gloria. Hermanos, si un ángel se le aparece a Cornelio y le dice que busque a Pedro, ¿usted no se ha preguntado por qué el ángel no le dijo de una vez el mensaje? ¿Por qué tuvo que mandar a estas dos personas a un sitio súper lejos a buscar a este hombre que está en Jope, en casa de un tal Simón Curtidor, a que venga a Pedro y sea el que comparte el mensaje? El ángel habló. ¿Por qué el ángel no fue el que compartió el mensaje? Porque ese ministerio se nos ha otorgado a nosotros. ¡Qué bendición! Que el ministerio de dar a conocer a Cristo no le toca a los ángeles, nos toca a nosotros. Que Dios nos haya escogido a nosotros para nosotros llevar el mensaje de la salvación y que Dios nos haya aceptado. Hermanos, llegamos al título del mensaje. Hemos sido aceptados para proclamar el evangelio de Jesucristo, porque Él nos ha salvado y nos ha transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hermanos, hemos sido aceptados porque Dios salva a todo tipo de personas. Según los cristianos judíos, ni Cornelio ni su familia podían ser salvos. Pero según Dios, nadie puede ser salvo, solo aquellos a quienes son alcanzados por su gracia y por su misericordia. Hermano, el evangelio es para todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. En un mundo donde habita el pecado, donde habita el odio, donde habita la opresión, donde abunda el abuso de poder, donde abunda el racismo, donde abunda lo que todos nosotros hemos experimentado a cierto nivel u otro, el ser despreciado, el ser minoría en un país, ¿verdad? Todos hemos experimentado ese tipo de cosas. Yo quiero retarte a ti, a que tu lucha no necesariamente es a que seas aceptado por este mundo, sino darte las noticias en que ya Dios te ha aceptado a su familia. En Cristo estamos aceptados. Es esa aplicación que estás llenando por mucho tiempo y finalmente te llega la información. You have been approved. You have been accepted. Hermanos, no podemos tomar esto livianamente. Al igual que Pedro hizo con Cornelio, hoy te comparto las palabras del Evangelio de Jesucristo solo para que sepas que Él ha completado la obra redentora de Dios y que solo en Él hay salvación. Cristo es la única esperanza y todo aquel que recibe su palabra, o sea, que cree las buenas nuevas de salvación, es aceptado a la familia de Dios. Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Hermanos, lo que nos une a nosotros y la bendición que nosotros tenemos en esta iglesia es que lo que nos une no es el idioma, lo que nos une no es la cultura, lo que nos une no es que somos latinoamericanos, lo que nos une a nosotros es Cristo. Y por eso es que nuestra unión no es simplemente nosotros, sino que nosotros salimos de aquí y tenemos hermanos de otras lenguas, de otras razas, de otros lugares, de otras culturas, de otras tradiciones.
y aunque somos tan distintos, somos parte de la misma familia de Dios. Su sacrificio, su palabra, su iglesia nos indican que hemos sido aceptados a la familia del Señor. El Señor vino a muchos, hermanos. Vino a los suyos y no los recibieron. Y hoy día hay muchos que no lo reciben. La pregunta es, ¿y tú? ¿Lo recibiste? Confiésale hoy al Señor que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Arrepiéntete y cree. Y hoy puede ser el día de salvación para ti. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Y gracias porque hemos sido aceptados. Donde no había camino, tú hiciste un camino, tú eres el camino. Donde no había esperanza, Señor, tú eres la esperanza. Y a ti clamamos, Señor, pidiendo que nos perdones por nuestros pecados. Y le damos la espalda a nuestro pecado, confiando en que tenemos la victoria en Cristo Jesús porque tú venciste. Y esa es nuestra victoria, nuestra fe en ti. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a vivir entendiendo que somos aceptados en ti. Y aquel que no ha venido a tus pies, que sea el día de hoy, el día donde dan la espalda a su pecado y te reciben a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Solo tú puedes salvar. Y a ti solamente va la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.